Pienso yo que sí. Sí, bueno, en este momento nos toca quedarnos guardados entonces y cuidarnos. Así es. Correcto. Parece si empezamos, James. Sí, ok. Bueno, bien. Ante todo, pues buenas tardes a todos. Pues es primera vez que compartimos un seminario como este en Costa Rica. De hecho, agradecerle la oportunidad a Aeropartes Vega por permitirnos llegar a ustedes para hablarles, platicarles un poco más sobre nuestra marca, pues qué es lo que nos diferencia en el mercado, tanto en calidad como en superioridad. Eh, y básicamente estaremos contestando algunas dudas que ustedes tengan. Así que vamos a hablarles un poquito también de lo que es la historia, la parte de ventas de Excedi, para que conozcan un poco más de nosotros. Entonces, pasamos al segundo slide, José Eduardo, por favor. Bien, esto básicamente es la presentación, nuestros datos. Primeramente vamos a hacer una pequeña presentación de Excedi, datos corporativos, la red global, calidad de nuestros productos. Segundo, José Eduardo nos va a estar apoyando con lo que es la parte técnica y entraremos ahí en detalle con nuestros productos, nuestras normas de calidad. También estaremos hablando sobre las imitaciones que tenemos en el mercado, recomendaciones para el uso correcto uso correcto, instalación del embrague y algunos diagnósticos que podemos ver en el mercado también. Continuamos, aquí vemos en esta parte básicamente un esquema de lo que son las ventas a nivel mundial y en Japón regional, mercado doméstico. Nuestras ventas total en el año fiscal 2019 fueron de 2.42 billones de dólares, yenes japoneses, 664 billones. Esto como grupo, solamente en el mercado doméstico representaron 1.9 billones y bueno, desde 1950 básicamente hemos tenido un crecimiento en donde podemos ver en la gráfica, aquí vemos lo que es desde que entramos al mercado competitivo, mercado aftermarket, hemos venido en crecimiento. Antes nos dedicamos solamente a lo que era mercado doméstico, equipo original, y pues lo que es el mercado de detalle, pues ha ido creciendo significativamente. Acá básicamente vemos un poco de historia. Tenemos 70 años de excelencia. Fuimos establecidos en 1950, establecido como Daikin Manufacturing. Eh, y bueno, a medida del tiempo hemos tenido algunos cambios, algunos nuevos desarrollos, como por ejemplo, en el 70 empezamos a lo que fueron desarrollo de convertidores de par para transmisiones automáticas. Es decir, que no solamente nos dedicamos al embrague común, sino que también hemos ido desarrollando tanto nuevas líneas como perfeccionando las referencias que ya tenemos. Continuamos en la siguiente. Aquí vemos que en 1995 hicimos lo que fue la unificación de logos. Cambiamos de Daikin Clutch, que en muchos mercados nos conocen todavía como Daikin. Cambiamos y unificamos el logo a Excedi. También pues hicimos algunos tratos, como por ejemplo con Ferrari en Fórmula 1. En el 2009 también entramos con Yamaha. Es decir que pues hemos ido haciendo alianzas a medida del tiempo para demostrar pues nuestro desarrollo y la calidad de nuestra marca, tanto en embragues para motocicletas como para carros de eh, discos de Sport Clutch, que vendría siendo la línea para racing o línea de competencia, y convertidores de par. Y fricciones también para transmisiones automáticas.
Pues como les comentaba, en 1995 hicimos el cambio o la unificación de Daikin a Exedi, que es como nos llamamos hoy en día, pero bueno, en muchos mercados todavía nos siguen conociendo como Daikin. Hoy en día el logo es Exedi, es la unificación. Continuamos con la siguiente. Esto es un poco de nuestra producción de manufactura a finalizar el año 2019. Globalmente en lo que son transmisión automática, convertidor de par, se manufacturaron 10.1 millones de piezas, de los cuales 5.8 solamente representa el mercado de Japón o mercado de equipo original. Y en lo que es discos de embragues para transmisiones manuales, 9.4 millones. Y únicamente para el mercado de Japón, 4.3 millones de piezas. Es decir, prácticamente poco a poco vamos viendo la cantidad que migra de transmisión manual a transmisión automática. En la siguiente, vemos, en la siguiente slide, aquí vemos el volumen total de producción de embragues, en donde en el año 2019, llegamos a la gran suma de 300 millones de unidades en lo que son ensambles de platos de embragues, 400 millones de discos, eso es a nivel mundial, como referencia, ¿no? Seguimos en el siguiente. Hablamos un poquito de la red global. Esto es la red en Japón, donde nosotros tenemos 12 sitios de producción, tanto para mercado de equipo original como para aftermarket. Nuestra sede principal está en Osaka. Y bueno, y los cuadros azules podemos ver lo que son sitios de venta. Aquí, en esta imagen vemos la oficina principal, Casa Matriz, donde nos ubicamos en Japón. Pues un edificio, prácticamente un área total de 106.600 metros cuadrados, donde únicamente se dedican a lo que son productos de transmisión manual. En esta imagen acá podemos ver cómo estamos ubicados a nivel mundial, en donde los puntos rojos son plantas de ensamblaje como oficinas de venta también. Los recuadros azules son oficinas representativas de ventas, como por ejemplo acá vemos en Panamá, tenemos una oficina que es la que pues, vemos en Centroamérica, y Ecuador, que se dedica a Sudamérica. Ok, estos quiz, bueno, quisimos dejarlos porque es bastante importante recalcar algunos puntos bien importantes. Anteriormente fuimos conocidos como Daikin y hoy en día pues nos conocemos con nuestro nombre comercial, que es Exedi. Bien, seguimos. Nuestros mayores clientes sería en el área doméstica o líneas japonesas. Nuestros principales clientes como Toyota, Nissan, Honda, Mitsubishi, Yamaha, Subaru, son pues las marcas con las que trabajamos. En estas somos equipo original 100%. Más adelante pues José Eduardo les va a hablar un poquito sobre la línea de producción, en donde ustedes van a poder ver cómo se divide equipo original con la manufactura a mercado de detalle. También vemos nuestros clientes, le llamamos clientes en el extranjero, o otras marcas que no sean japonesas, como por ejemplo General Motors, Volkswagen, Hyundai, Mercedes-Benz, Ford, que son las marcas donde también somos equipo original. En algunas, como Hyundai, nos dedicamos solamente a lo que son transmisiones automáticas, por si en todo caso pues ven que el embrague pues manual no sea Exedi, pero en lo que son transmisiones automáticas pues sí lo somos.
Otro ejemplo de equipo original, nosotros en la Nissan NP300 Navara 2.5 diésel de 6 cambios, estos son los códigos originales que nosotros tenemos, manejamos, Europartes Vega podrá contar en su inventario con estas referencias. También Isuzu D-Max RT50 de 3.0 turbodiesel, donde también somos equipo original. Adelante vemos también otras como Toyota 86 o su similar Subaru BRZ, donde también somos equipo original 2.0 en gasolina de 6 velocidades. Adelante también vemos lo que es el Lexus LFA, donde pues es un automóvil que únicamente se hicieron con cantidades limitadas, 500 unidades, en donde pues tuvimos el privilegio de ser equipo original. Más adelante también, aquí vemos lo que es la línea, muy importante esta imagen, porque aquí podemos ver que la línea de ensamblaje, tanto como para equipo original como para mercado de reposición, son la misma. Quiere decir que tanto como equipo original como reposición se hacen en una misma línea. Es decir, que tenemos, posiblemente saquemos un disco que compremos en agencia, que sea Mitsubishi o Toyota, y cuando saquemos el disco, pues sea Exedy o sea desarrollado por Exedy. Bien, 5 marcas donde somos equipo original. Recordamos que en la imagen pasada vimos Toyota, Nissan, Honda, Mitsubishi y en algunas otras marcas de extranjero como Mercedes-Benz, Volkswagen, BMW y en algunas también marcas chinas como Chery, BYD, donde somos equipo original también. Bien, hablamos entonces sobre la calidad de embragues. Estos son algunos premios que a medida del tiempo hemos recibido por parte de nuestros clientes. Por ejemplo, este premio por parte de Jatco como suplidor, suministro estable a través de complementación global, donde pues Jatco nos ofreció en el 2019. También tenemos algunos otros premios como Nissan, premio al mejor desempeño, recibido también en el 2019. Algún otro como General Motors, en donde por segundo año consecutivo hemos recibido el premio por la excelencia a mejor proveedor de embragues. Por ejemplo, por parte de Honda, en donde además de suplirles, Exedy contribuye al desarrollo de nuevas aplicaciones. Y bien, aquí pues entramos en la parte técnica. Le vamos a mostrar un pequeño video de la función del embrague y pues le doy la palabra a José Eduardo, que va a estar viendo hablándonos sobre la parte técnica. Bien. ¿Estamos bien con el audio? Sí, bien. Exedy, una compañía especialista en el tren motriz, está dedicada a lograr calidad y rendimiento, como también una operación fácil y confiable. El embrague es el mecanismo que permite insertar suavemente las diferentes marchas o interrumpir la energía del motor a la transmisión. El plato del embrague y el volante motor giran siempre junto con el motor. Cuando el plato presiona al disco del embrague contra el volante, el torque del motor se transmite a la transmisión.
Cuando el conductor pisa el pedal del embrague, libera la presión sobre el disco del embrague contra el volante motor, desacoplando el disco del embrague. En este estado, el torque del motor no se dirige a la transmisión. La separación entre el disco del embrague y el plato de presión cuando está desacoplada es aproximadamente de 1.0 milímetros para los vehículos de pasajeros y los livianos y de 1.5 milímetros para vehículos comerciales medianos y pesados. Este acoplamiento y desacoplamiento es el principio básico del embrague manual. El resorte del diafragma en el plato del embrague tiene forma de disco y presiona el plato controlando la cantidad de presión aplicada. A la presión en el resorte del diafragma se le llama fuerza de compresión. El gráfico que muestra este cambio en la fuerza de compresión se le conoce como la carga de la abrazadera. Es el rango de uso del disco del embrague. Si el desgaste excede el rango, será imposible obtener la fuerza de compresión necesaria y el embrague se deslizará. La carga liberada por el resorte del diafragma y la de la presión de la placa viaja cuando se desacopla el disco del embrague, como se ve en este gráfico, y es la característica de liberación. En la placa del embrague hay otras piezas como los anillos que sirven como fulcros para la operación del resorte del diafragma. Las correas que aseguran la placa de presión. La misma placa del embrague contiene todas estas piezas. Observando el ensamble del disco de embrague, el torque del motor se transmite de la placa al forro. La placa de amortiguación apoya al forro, lo que hace posible el control del embrague semiacoplado. El torque del motor se transmite a la placa de retención y al plato del embrague manteniendo la unidad del ensamble, mientras activan los resortes de torsión. La función principal de los resortes de torsión es absorber las fluctuaciones que se presentan con las revoluciones del motor. Finalmente, el torque del motor llega a la transmisión por vía del cubo acanalado. Las fluctuaciones de la revolución del motor en marcha mínima son absorbidas por el cubo estriado, compuesto de dos piezas, acoplado con varios resortes amortiguadores y previene el traqueteo cuando las fluctuaciones pasan a la transmisión. El choque, al acoplar el embrague mientras se acelera, lo absorbe un resorte de torsión como este. Los resortes cónicos, la arandela y el plato de fricción funcionan para que los resortes de torsión dejen de vibrar, reduciendo el ruido y la vibración. Cuando se frenan con el motor, los resortes de torsión se comprimen en la dirección opuesta a cuando se acelera para absorber el choque de la desaceleración. Al conducir a una velocidad constante, las fluctuaciones de la revolución del motor son absorbidas por los resortes de torsión y las arandelas de fricción que reducen el ruido que pasa a la transmisión y al engranaje del diferencial. Ahora observemos algunos puntos importantes sobre el reemplazo de un embrague. Bueno, entonces vamos a empezar a ver un poco de las funciones del embrague. Como, bueno, en diferentes mercados le llamamos como canasta, prensa o plato de embrague. Tenemos aquí a la prensa, tenemos el disco
Y tenemos el volante de inercia. En este caso tenemos el rodamiento de empuje y la horquilla. Las principales funciones que tiene el conjunto de embrague, la primera es poder transmitir e interrumpir el par motor. La segunda de ellas es poder tener una suavidad al momento de ser acoplada. Entonces, esto nos va a ayudar al momento de salir del reposo o al cambio de velocidades, tener un suave acoplamiento. Adicional a esto, el disco nos va a ayudar con una reducción del ruido y vibraciones de la transmisión para que no se amplifiquen en la transmisión. Y finalmente, el conjunto de embrague nos ayuda para proteger la transmisión de usos inadecuados. Siempre damos nosotros el ejemplo de que el conjunto de embrague funciona como un fusible en un sistema eléctrico, de que cuando existe un exceso de carga, el fusible se rompe para proteger a cualquier electrodoméstico o cualquier producto eléctrico o electrónico. Entonces, de la misma manera sucede como el conjunto del embrague. En el caso, cuando tenemos una carga o exceso de revoluciones, el disco es el cual soporta toda esta carga, por lo tanto va a ser el que va a sufrir el daño principal con el fin de proteger tanto al motor como a la transmisión. En la imagen del... Disculpa. Nada más brevemente para recordarles a todos que si tienen alguna consulta, favor enviarla por el chat y asegurarse de que escojan la opción de que sea visible para todos los panelistas y los participantes. De esta manera, así nosotros podríamos revisarla y cualquier cosa, asegurarnos de que se responda. Listo, continuamos entonces. Claro. En la imagen de la izquierda podemos ver cómo está el sistema acoplado, en el cual el pedal del conductor no está sobre el pedal del embrague, y podemos ver cómo las revoluciones y el par motor viene por el volante de inercia. En este caso le está aplastando el plato de presión, y podemos ver cómo aquí gira con el disco para entrar en el eje primario y así poder llegar a revoluciones hacia la transmisión. En la derecha, una vez que el conductor pone el pie sobre el pedal del embrague, en este caso el rodamiento de empuje empuja al resorte de diafragma, por lo tanto el plato de presión se eleva y podemos ver aquí cómo se desconecta el disco. En este caso las revoluciones del motor ya no están siendo transmitidas hacia la transmisión, y en este momento es donde vamos a poder o estar en neutro en ralentí o realizar el cambio de velocidades si es que estamos en movimiento. Bueno, como EXI tenemos bastantes productos. Vamos a empezar con la parte liviana. Tenemos las canastas o prensas tipo empuje, que son las que utilizamos principalmente para vehículos livianos, donde empujamos el resorte de diafragma para que se libere el disco. En el caso del tipo alar, este tipo de resorte de diafragma, nosotros alamos al resorte de diafragma para que pueda levantarse el plato de presión y de esta manera liberar al disco. Este tipo de canastas o prensas se utiliza principalmente en vehículos que generan un alto torque y también altas revoluciones. Adicional a esto tenemos un tipo LPEG o PICOT, el cual en este caso podemos ver se utiliza para un 350Z o 370 también, en el cual nos ayuda primero a tener un esfuerzo en el pedal muy suave, y adicional a esto es autoajustable. Entonces el plato de presión o el espejo va a ir variando su altura según vaya utilizándose el conjunto. En lo que viene a ser discos, tenemos el tipo unidad, que es el más común para vehículos livianos, es el más sencillo que tenemos en nuestra gama. Después tenemos el tipo Watt, sus siglas en inglés son Wide Angle Damper, significa que es un resorte de ángulo mayor. Vamos a explicar en las siguientes diapositivas cuál es el funcionamiento de este tipo de discos. Y tenemos el tipo silencioso. Este tipo silencioso tiene una característica especial, que tiene un resorte dentro del cubo
el cual ayuda a ralentir, absorber el ruido y las vibraciones. Para lo que son la línea pesada como buses y camiones, Exidi también tiene productos. En el caso de las prensas tenemos el tipo palanca, que vamos a explicar luego también su diferencia de uno con resorte de diafragma, y un tipo alar de dimensiones mayores. Adicional a esto tenemos tipo unidad de dimensión más grande, de igual manera tipo silencioso, y aquí nos diferenciamos porque tenemos el tipo combinado, en el cual se combina el material orgánico que nos ayuda a tener un mejor confort al momento de salir del reposo, y está combinado con las pastillas hermetálicas, que nos ayudan a poder transmitir ese par motor y el peso que tiene el vehículo para poder salir con un mejor rendimiento de reposo. Este es un diagrama de lo que viene a ser una prensa de embrague, en este caso DST, y aquí es donde diferenciamos un tipo DST con un tipo convencional. La prensa convencional es la que tiene remaches, por lo tanto el proceso de producción es un poco más complicado. Por lo tanto, Exidi, con el fin de tener un proceso de producción más eficiente, desarrolló este tipo de ST. Estos son los componentes que tienen este tipo de canastas. Tenemos la placa de presión, tenemos en este caso el remache, tenemos las dos fajas o placas, tenemos los anillos o los alambres, tenemos aquí también el resorte de diafragma, el clip que sujeta el resorte de diafragma, y la canasta. Entonces, revisando las características de un tipo empuje, bueno, principalmente tiene una estructura muy simple, la cual le permite tener una adecuada funcionamiento para vehículos que generan altas revoluciones del motor. Adicional a esto, por su peso, nos permite tener mínimos cambios en la fuerza de rotación, en las fuerzas centrífugas al momento de realizar el cambio de velocidades. Y como podemos ver aquí en la curva de fuerza de apriete, en esta curva vamos a ver cómo es la vida útil del resorte de diafragma. Cuando empieza su funcionamiento podemos ver que tiene una fuerza de apriete de 6.000 newtons. Y mientras se comienza a utilizar el vehículo, empieza a subir esta fuerza de apriete, esta carga, con el fin, por lo que vamos a sentir que el embrague funciona mucho mejor y va a tener un mejor rendimiento hasta que llega a su punto total de desgaste, donde la curva cae totalmente, y aquí es donde debemos realizar el cambio. Esto es a menos 2 milímetros de desgaste, y aquí nos podemos dar cuenta que hay un desgaste porque el disco empieza a patinar. En lo que viene a ser tipo alar, en la curva de fuerza de apriete es muy similar a la de una tipo empuje, ya que es un resorte de diafragma. La diferencia es que este tipo de resorte puede soportar cargas mucho mayores. Como podemos ver en la imagen, empieza en la carga inicial de fuerza de apriete, empieza a los 8.000 newtons y tiende a seguir hasta los 10.000, cuando ya llega a su vida útil máxima y cae. ¿Cuáles son las características principales de esta prensa? Es que tiene una alta fuerza de apriete, entonces nos va a permitir principalmente ser utilizado en vehículos que generen alto torque y tengan alto rendimiento. Y adicional a esto puede soportar altas revoluciones del motor. Debido al largo del resorte de diafragma y a su punto de fulcro, nos va a permitir de igual manera tener un esfuerzo en el pedal mucho más suave. En lo que viene a ser tipo palanca, como podemos ver, este tipo de prensas tiene resortes helicoidales. De esta manera podemos ver cómo es totalmente diferente la curva. Debido a que es un resorte helicoidal, bueno, son algunos resortes helicoidales,
su vida útil es lineal descendente. Entonces podemos ver cómo poco a poco se comienza uno a sentir que ya va a perder esa capacidad de fuerza de apriete y vamos a sentir cómo empieza a patinar el disco. Entonces, este tipo de canastas se utiliza principalmente en vehículos que generan un alto torque a bajas revoluciones. Y debido a que tienen bastantes componentes, solo puede ser utilizado en vehículos que generen un alto torque a bajas revoluciones, ya que por fuerzas centrífugas se destruiría el componente. De igual manera, puede soportar altas temperaturas, igual altas fuerzas de apriete. En lo que viene a ser discos de embrague, en este caso es un disco preamortiguado. Vamos a ver los componentes. Tenemos la placa del embrague, tenemos igual los remaches, las dos caras del forro de fricción o de la pasta. Tenemos igual el resorte, la placa de amortiguación, que nos va a ayudar a poder tener esa comodidad y ese confort al momento de salir del reposo o al momento de cambiar las velocidades. Tenemos las arandelas de fricción, que junto con la placa de fricción y el resorte cónico van a crear esa fricción para que el resorte no siga oscilando y así vamos a reducir vibraciones y ruido. De igual manera, bueno, tenemos los resortes de torsión. Tenemos aquí el cubo estriado y el resorte preamortiguado y la placa de retención, la cual nos ayuda a ensamblar a todos los componentes. En lo que viene a ser discos, como podemos observar, tenemos discos de medidas desde los 160 milímetros hasta los 430 milímetros. En lo que viene a ser discos, tenemos, como les mencionábamos, el tipo unidad. Este tipo de resorte, como podemos ver en la imagen, empieza a funcionar o a comprimirse desde que el vehículo esté encendido y está conectado. En este momento va a empezar su funcionamiento. ¿Cuál es la diferencia de un tipo silencioso? Que en el cubo o en el cubo estriado tiene un pequeño resorte, el cual cuando está el vehículo en ralentí, este es el resorte que va a estar funcionando como vimos en el video. Una vez que se empieza a acelerar, va a comenzar a funcionar los resortes que están fuera del cubo. En lo que viene a ser resortes de ángulo amplio o tipo watt, como les indicábamos antes, bueno, es un resorte que es mucho más largo, nos va a permitir de una mejor manera tener un rendimiento mejor al momento de reducir el ruido y la vibración. En esta imagen, en este cuadro, vamos a hacer una comparación entre un resorte tipo silencioso, y que es la curva amarilla, versus el tipo watt, que viene a ser la curva rosada. Como podemos ver, los dos resortes se comprimen o soportan un torque de alrededor de 300 newtonmetros, pero ¿cuál es la diferencia? Que el resorte tipo silencioso solo se comprime 19 grados, a diferencia del resorte tipo watt, que llega a comprimirse 35 grados, esto es en aceleración. Pero lo interesante de nuestra tecnología en resortes es que Exedy, cuando se está realizando un frenado con motor y transmisión, que le llamamos coast, el resorte también se comprime, pero en diferentes ángulos. Como podemos ver, en tipo silencioso solo se comprime 14 grados versus en aceleración que se comprime 19 grados. Entonces, Exedy durante todo el periodo que hemos tenido desde 1950 ha tenido varios diseños de disco y con el fin de tener una producción mucho más eficiente se ha desarrollado el disco unidad. Y aquí es donde vamos a dividir los discos de tipo resorte de muelle versus los discos sólidos. Aquí es igual lo que nos comentaba Rigoberto, que si les podemos explicar un poco sobre el volante flotante o bimasa, entonces aquí es donde les podemos explicar. Básicamente es la misma tecnología
cumplen la misma función, pero son diferentes tecnologías, perdón. ¿Qué sucede aquí? Vemos que el resorte, que el disco no tiene los resortes. Por lo tanto, aquí la única función del disco va a ser tener un suave acoplamiento y también poder transmitir el par motor. A diferencia del volante de inercia, donde tiene los resortes tipo espiral, y es aquí en el volante donde se van a reducir el ruido y las vibraciones. Por lo tanto, son dos tecnologías diferentes, pero que van a cumplir la misma función de reducir el ruido y la vibración y también transmitir e interrumpir el par motor con un confort adecuado. En lo que viene a ser materiales de fricción, Exidi tiene bastantes tipos de materiales y se va a utilizar dependiendo del vehículo, del cilindraje y el propósito de cada vehículo. El más utilizado en aftermarket es el UF052, pero también tenemos igual UF91A1 que lo pueden encontrar igual también en aplicaciones para camionetas hechas en Tailandia. Enfocándonos un poco más en UF91A1, este es un material de fricción que es de doble capa. La capa inferior está más enfocada en la resistencia y el punto de quiebre. Por lo tanto, podemos ver que tiene más cobre. ¿Qué nos va a permitir esto? Va a poder soportar las fuerzas centrífugas sin que explote el disco y a tener una mejor disipación térmica. Y en la parte superior vamos a tener la fricción enfocada al alto desempeño, a que no pierda su coeficiente de fricción cuando se está utilizando. Entonces, Exidi, ¿cómo llegó a esto? Principalmente con una composición única de fibras de vidrio y también materiales de resina, que nos van a permitir tener un material balanceado. Por lo tanto, vamos a tener también con estas características una mayor resistencia al calor, al punto de quiebre, que se va a traducir en una vida útil mucho más larga versus al de la competencia. Este es un ejemplo de Honda CR-V del K20A, en el cual Exidi es de equipo original tanto en los componentes como en el material de fricción. Y de igual manera, no solo somos de equipo original en Honda, sino también en Toyota, en Honda, Nissan, Isuzu, y bueno, todos los fabricantes japoneses y también, como explicábamos antes, de otras procedencias. Bueno, entonces, para recordarles nada más, 3 tipos de canastas de embrague. Tenemos de tipo empuje, tipo alar, tipo palanca, tipo ELPIC. Y vamos a ver la parte técnica de las IEs de calidad. Entonces, como les explicábamos antes, Exidi tiene la producción en diferentes países. ¿Por qué tenemos esta producción en diferentes lugares? Principalmente porque cuando, por ejemplo, Suzuki va para India, Exidi le acompaña al fabricante para producir en India. Cuando Tailandia, Exidi también va a Tailandia. O cuando Nissan fue a México, nosotros le acompañamos a México a Nissan. Entonces, con el fin de tener una calidad estándar en toda nuestra producción, se han creado los estándares técnicos de Exidi, el cual maneja más de 1.700 reglas con el fin de mantener la calidad tanto en diseño, en tecnología de producto, en procesos de producción y también de calidad, con el fin de que se sientan ustedes seguros de que la calidad que está en Japón es igual que la que van a encontrar en productos de Exidi, Tailandia, India, etc. En lo que viene a ser procesos de inspección y control de calidad, y es aquí donde donde enfocamos nosotros cuál es nuestra convicción, que nuestro producto tiene 0 defectos, es que nosotros realizamos la inspección tanto robótica como visual en la línea de producción
y antes de que sea empacado el producto. En el caso del disco, lo que se realiza es verificar las características de torsión, o sea, del resorte, y de igual manera revisar que no esté dañado visualmente el material de fricción. Y como podemos ver en la imagen pequeña, vemos que el estriado en el cubo tenga las medidas correctas. De igual manera, realizamos la inspección, en este caso, del plato de presión, en el cual se revisa el esfuerzo en el pedal, las características de fuerza de apriete y también cuánto se levanta el plato de presión. Adicional a esto, tenemos también, como indicábamos en la parte de embragues de Sport, revisamos cuál es el punto de desacople y también cuál es el esfuerzo en el pedal. Entonces, estos son los puntos donde enfocamos nuestra garantía, ya que todo el producto es revisado antes de ser despachado a nuestros clientes. Entonces, para recordarles que EXI tiene más de 1.700 reglas en estándares técnicos. En esta línea de producción, es una línea de producción totalmente automatizada. Ya no hay humanos, en la cual se colocan y se ensamblan los componentes automáticamente. Se hace el remachado e inspección robótica. De igual manera, la ventaja de esta nueva línea de producción es que se cambia automáticamente el molde para que se ensamble el siguiente modelo o aplicación de prensa. Entonces, es nuestra nueva línea de producción de EXI. Vamos a ver ahora un poco de limitaciones. Entonces, bueno, a simple vista, como pueden ver, es muy difícil poder identificar cuál es la copia y cuál es el producto original EXI. Entonces, como podemos ver, hay diferencia en el material de fricción, pero también podemos observar que los dos tienen el logo de Daikin, los dos dicen Made in Japan, tienen la codificación de EXEDI, tienen también un lote de producción, pero la diferencia es que el original indica el lado en el cual debe colocarse el disco, en este caso TM Side. Aquí la imitación se olvidaron o tal vez no se fijaron en copiar este tema. Pero ¿cuál es la mejor manera de poder comprobar que una imitación es mediante la durabilidad? En las dos imitaciones, en la primera a 139.000 rotaciones, el resorte se rompe, mientras que la segunda a 97.000 rotaciones se rompe. EXIDI llega a más de 3 millones de rotaciones y sigue funcionando sin ningún problema. Entonces, es aquí donde vamos a poder encontrar la diferencia en la calidad y durabilidad del producto. Entonces, siempre pueden ir a Europartes Vega, donde van a poder encontrar un producto original EXIDI. En lo que viene a ser, caja, es mucho más fácil poder identificar una imitación. Como les indicábamos, nosotros somos EXIDI, antes conocidos como Daikin Clutch. Aquí en esta marca podemos ver que dice Daichi y Daichi Corporation. ¿Cuáles son las medidas que hemos realizado para reducir las imitaciones? Principalmente es el cambio en la caja, en la cual se ha realizado impresión de 2 colores, fotos en el producto, 7 idiomas, y adicional a esto hemos implementado lo que es la impresión con láser para cajas grandes y también en etiquetado, en el cual se puede observar para discos o platos pequeños que tienen bastantes veces repetidas Excel, con el fin de que la imitación no pueda copiar y podamos encontrar fácilmente una imitación. Vamos a ver ahora un poco de las recomendaciones para el uso del conjunto de embrague. Entonces, en este video vamos a ver cómo es la manera correcta que se debe manejar nuestro producto.
Cuando se ordena un embrague para reemplazar, es necesario comprobar el modelo y el año del vehículo. Además, el tipo de motor. Debe asegurarse de solicitar el reemplazo del embrague correcto. El embrague es un componente muy delicado. Si el disco del embrague está dañado o deformado por un mal manejo, tendrá un contacto disparejo con el volante motor y con el plato de presión, previniendo que el torque del motor se desacople. El plato del embrague debe manejarse con cuidado. Si se cae, la horquilla se puede doblar, evitando el desacoplamiento o generando ruido. Una peor deformación afectará la posición de los huecos del pasador y la instalación sería imposible. Bueno, entonces, como vimos en el video, siempre tenemos que manejarnos el producto Exhibit con mucho cuidado. Entonces, siempre evitar que el producto se moje, tanto la canasta como el disco, ya que puede causar problemas. En el caso de la canasta, si es que se moja y se oxida, puede causar problemas de vibración o problemas en el desacoplamiento. De igual manera, en el disco, si se moja el cubo estriado, va a causar oxidación y el mismo no va a poder desplazarse sobre el eje motriz, por lo tanto no vamos a poder realizar el cambio de velocidades. Y de igual manera, cuidar mucho de que no sufra ninguna caída, tanto el disco como el plato, y de que utilicemos siempre nuestras manos con guantes y que estén libres de grasas o aceites. De igual manera, otros puntos adicionales que queremos indicarles es que siempre utilicen el producto, tanto plato como disco, según la especificación de fábrica y utilizando siempre para el vehículo adecuado. Como podemos ver en imagen, si es para un vehículo de calle, no utilizarlo en un vehículo con un mayor torque, ya que puede causar problemas de vida útil o ruido y vibraciones. De igual manera, como XEDI, no recomendamos reconstruir las piezas. Por lo tanto, siempre una vez que ya llegó la vida útil de cada producto, reemplazarlo por uno nuevo para que la vida útil tanto de la prensa como el disco sea la correcta y no tener problemas prematuros de daños o mal funcionamiento. De igual manera, limpiar la superficie al momento ya de la instalación, tanto el espejo del volante de inercia como del plato de presión, para quitar cualquier grasa o aceite que pudo haber contaminado a la superficie. En lo que viene a ser al disco, una vez que antes de instalar, debemos de verificar que pueda el disco desplazarse libremente sobre el eje motriz o el eje primario para poder identificar que no tenga ya un desgaste el eje motriz, ya que también puede sufrir desgaste por el excesivo kilometraje. De igual manera, al momento de instalar, debemos de poner grasa para que el disco pueda desplazarse libremente y todo ese exceso de grasa tenemos que removerlo para no tener problemas como los que vamos a ver en siguientes diapositivas. Y finalmente, al momento de instalar la transmisión, no forzar la inserción del eje primario, ya que puede igual causar daños tanto en el disco como en el eje motriz. Como atenciones para recordar al momento de la instalación, bueno, tenemos siempre utilizar la herramienta de alineación para que el disco esté centrado, utilizar la grasa adecuada y siempre retirar todo el exceso de grasa. De igual manera, utilizar siempre la llave de torque para tener un apriete adecuado. Nunca utilizar la pistola de aire y finalmente no dejar todo el peso de la transmisión colgado sobre el disco. Siempre utilizar una gata hidráulica para poder realizar la instalación correctamente.
Bueno, para asegurar la aplicación correcta del disco, de igual manera de la canasta de embrague, aunque las dimensiones sean la misma, el rendimiento puede que sea totalmente diferente. Y podemos de igual manera causar problemas tanto de patinaje, ruido y también causar daños en el conjunto como una vida útil prematura, un desgaste prematuro y también problemas de daños en la transmisión. Por lo tanto, aunque las dimensiones del plato sean iguales, puede que el rendimiento sea diferente, puede que la carga sea totalmente diferente y esto va a causar que el disco patine si es que no es la carga adecuada. En el caso del disco, si los resortes no son los correctos, van a generar ruidos y vibraciones. Por lo tanto, esto es ruido y vibración, va a amplificarse en la transmisión y aquí vamos a tener igual desgastes en los engranes de la transmisión, igual en el diferencial y en los ejes. Entonces siempre, por favor, utilizar el catálogo, el código original y revisar que se esté utilizando el producto correcto. Aquí podemos ver unos ejemplos de lo que hemos encontrado en los mercados, en el cual por precio se dejan llevar algunos clientes. Vamos a hacer un ejemplo como el Toyota 2KD, en el cual por precio muchos mecánicos usualmente utilizan TYC 625, pero el ítem adecuado es el TYC 629. Este ítem tiene un precio un poco más alto, pero la diferencia es que tiene una mejor carga y el material del espejo es un material con mayor dureza. Por lo tanto, va a permitirnos que el disco no patine cuando tengamos exceso de carga. Entonces, siempre por favor utilizar el disco correcto, el plato correcto. En lo que viene a ser igual discos, estos son algunos discos que usualmente se solicitan por precio, ya que las dimensiones son las mismas. Pero vamos a hacer ejemplo de la Mitsubishi L200, donde el disco correcto es MBD 129U, el cual tiene resortes tipo Watt, que nos va a permitir reducir el ruido y la vibración. Tal vez a algunos clientes ya no les importa mucho el ruido y la vibración, por eso y por el precio tienden a utilizar MZ de 042 US. Pero ¿qué sucede? Que este disco, primero que es un disco normal, no va a absorber ese ruido y vibración y va a causar igual problemas en la transmisión, aunque tengan las mismas medidas en diámetros y también en el estriado del cubo. Entonces siempre utilicemos el producto correcto. Y bueno, solo para igual recordarles, si es que la medida es la misma, puedo utilizar otro número de parte. Y la respuesta es, aunque la dimensión sea la misma, el rendimiento puede que no sea el mismo, por lo que podemos tener problemas de patinaje, ruido, destruir el embrague y también daños en la transmisión. Entonces, siempre utilizar la aplicación correcta de nuestro catálogo. Y finalmente vamos a llegar a la parte de diagnóstico del embrague, donde tenemos las 4 fallas principales que son por patinaje, donde se incrementan las revoluciones del motor, pero el vehículo no se desplaza. Aquí encontramos que el disco queda patinando y se quema el material de fricción o el forro del embrague. Tenemos igual problemas por vibración. Esto sucede principalmente cuando está parcialmente acoplado, se provoca una vibración, ya puede ser en el eje piloto del embrague o también ya por rupturas de la manzana. Tenemos problemas como desacoplamiento, ya no es un problema en sí de la transmisión del conjunto de embrague, puede ser igual problemas de horquillas o de sincronizados, ya que se forza al cambio de velocidades. Y de igual manera podemos tener ruido, que puede ser ya por desgastes en el rodamiento, en el material de fricción o en el resorte de diafragma. Y la mayoría de estos problemas se produce por prácticas descuidadas al momento de la instalación de embrague. Entonces vamos a ver un poco de
diferentes tipos de problemas, de reclamos que se dan habitualmente, y uno de ellos es cuando tenemos un problema de patinaje o vibración y no llega este disco. Como podemos ver, tiene marcas negras en toda la placa de retención. Significa que hubo un exceso de grasa. ¿Qué sucede con la grasa? Debido a la temperatura, pierde su viscosidad, por lo tanto tiende a salir hacia el material de fricción por las fuerzas centrífugas, y cuando contamina el material de fricción empieza a patinar el disco. Entonces la solución a este tipo de problemas es indicarle a los mecánicos que retiren el exceso de grasa, y de igual manera cuando utilicen un nuevo disco y prensa, limpien también la campana de la transmisión y también el volante de inercia, con el fin de que se pueda quitar toda grasa o aceite que contamine a la superficie. Cuando tenemos estas fallas que usualmente pueden generar deslizamientos o patinajes, ruidos, también no se puede realizar el cambio de velocidades o daños mayores en la carcasa si es que es utilizado, es cuando nos entregan prensas que tienen, en este caso, pernos rojos o guías rojas. Estos pernos rojos o guías rojas nos sirven para poder tener una instalación mucho más fácil, ya que estas canastas tienen una fuerza de apriete bastante alta. Por lo tanto, si no estuvieran ahí, sería muy complicado realizar la instalación. Entonces, una vez que se instale el producto, debemos indicar a los mecánicos que estas piezas rojas deben ser retiradas. Entonces, siempre que ofrezcamos un producto ya de la línea pesada y que tenga los componentes marcados en rojo, pernos o alambres, indicarles a los mecánicos que tienen que retirarlo una vez que ya esté instalado el producto. En este problema tenemos vibración en el pedal, y una vez que está desmontado vemos que la altura de los dedos del diafragma es diferente. ¿Por qué se da este tipo de problema? Se da por un apriete incorrecto, el cual lo vamos a revisar en la siguiente diapositiva. Entonces, esta es la manera correcta en la cual se debe realizar el apriete de forma diagonalmente opuesta. Inicialmente únicamente con los dedos ajustarlo y después dar el torque final con la llave de torque. Siempre debemos de empezar desde la parte superior de forma diagonalmente opuesta. Vamos al 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, esta es una manera correcta en la que se debe realizar el apriete. Y para canastas que tengan más pernos, de igual manera, desde la parte superior a la inferior, de forma diagonalmente opuesta. Siempre utilizando la llave de torque y pidiendo a los mecánicos que no utilicen las herramientas neumáticas. En este tipo de problemas, podemos detectarlo al momento de que se está realizando la venta. Principalmente de esta manera es la forma correcta en la que debe estar colocada el clip. ¿Qué sucede si es que la prensa se nos cae o sin querer por exceso de peso o por manipulación, por lanzarla? Es un producto bastante sensible, por lo tanto, si es que llega a caerse, va a causar que el clip salga y quede debajo del resorte de diafragma. Y vamos a poder encontrar este tipo de problemas por impacto del producto. Entonces, siempre que encontremos este tipo de problemas, tratar de siempre manejar con mucho mayor cuidado el producto, y debido a que el clip va a perder sus propiedades, aunque lo pongamos en la posición correcta, el conjunto debe ser reemplazado. Cuando tenemos igual problemas de ruido, y en este caso vemos que el resorte de diafragma tiene desgaste en el interior, de igual manera el disco tiene un desgaste, puede ser por algunos problemas. Como podemos ver aquí, uno de ellos puede ser por un ajuste inapropiado, causando que el resorte quede en una posición mucho más baja, topando al disco. Puede ser también porque el disco no es el correcto o porque no se colocó el disco del lado correcto.
como les indicábamos antes, en el disco viene indicado cuál es el lado que tiene que ser colocado. TM significa que ese lado tiene que ir hacia la transmisión y FW significa que tiene que ir hacia el volante de inercia, ese lado. Igual el problema de desmanzanado, que hemos escuchado, hay bastantes índices de problema en Costa Rica. Entonces, esta principal falla se da por dejar el peso de la transmisión colgada sobre el disco. Como veíamos en los componentes que tiene un disco, tenemos aquí la placa de amortiguación. Esta placa de amortiguación está diseñada para poder transmitir el par motor, más no soportar el peso de la transmisión. Entonces vamos a ver aquí cómo es la imagen correcta en cómo debe estar alineado tanto el motor con la transmisión para que el eje primario o el eje motriz pueda ingresar alineado con el disco, para que no pase lo que vemos en esta imagen, que por dejar colgada la transmisión, por utilizar únicamente la fuerza y al momento de insertar el eje motriz, vemos cómo tal vez por un periodo muy corto se deja colgado todo el peso de la transmisión hasta que se logre empernar los pernos de la campana con el motor, y esto va a causar que el disco se rompa en ese momento o tenga una vida útil mucho más baja. Entonces puede que tal vez a los 5.000 o 3.000, dependiendo del peso y el tiempo que estuvo, se rompa. De igual manera va a generar vibraciones y estas van a hacer también que se rompa más rápido la manzana. Entonces siempre, por favor, al momento de instalar, utilizar una gata hidráulica para que esté alineado el conjunto y poder instalar de un solo tirón el eje motriz con el cubo. De igual manera, en este tipo de problemas en el cual hay dificultad al momento de desacoplar, o también principalmente puede ser dos causas. La primera es porque el eje motriz ya está desgastado, ya necesita ser reemplazado, y la segunda puede ser porque al momento de instalar se forzó la inserción del eje motriz, causando daños en el cubo estriado, que es un material más suave. Entonces, ya hemos visto algunos factores que destruyen al disco. Entre ellos es una aplicación incorrecta, error al momento de la instalación, como no utilizar la herramienta de alineación, o también es imposible la inserción del eje primario, por lo tanto forcejearon la transmisión para poder instalar, y también problemas como sustancias extrañas en la carcasa del embrague, o también ya desgastes de los dientes del eje motriz o eje primario, debido a ya mucho kilometraje del vehículo, y también puede ser por desgastes de rodamientos. Y bueno, tenemos igual manera para indicarles que pueden descargar la aplicación de Exedy, tanto en Android como en iPhone. Es totalmente gratis, tiene las imágenes, códigos, dimensiones, aplicaciones, y les va a poder ayudar al momento de la venta o también al momento de la compra. Cuando necesiten los productos, van a poder identificarlos rápidamente para que con Oropartes Vega lo puedan ordenar y sea más rápida su compra. Y de igual manera utilizar el producto correcto. Bueno, eso es todo. Muchas gracias, y si tienen alguna pregunta o nos pueden indicar igual. Gracias, Eduardo. Vamos a ver aquí si alguien tiene alguna consulta. James, vos estuviste pendiente, ¿verdad? En el chat. Sí, sí, no sé si quisieras algunas las comentar algo. contesté. Bien, de hecho, aquí me preguntan el señor Rafa,
Algunos clientes dicen que el plato de presión puede venir con el diafragma descalibrado de fábrica. ¿Puede pasar eso? Bueno, como veíamos, en- Muy importante, y si mal no recuerdo, hace meses atrás yo recibí una consulta por parte de ustedes en cuanto a la aplicación NSC 815, el cual, ese es para, si no me equivoco, para el Nissan Urban, el cual viene con unos pernos. Estos pernos pues regularmente no se deben tocar. Estos son prensas o covers autoajustables, es decir que se ajustan automáticamente, no deben ser tocados. No sé si puede ser más o menos el tipo de pregunta o respuesta que el señor Rafa estaba buscando. en lo que viene a ser, al momento, bueno, nuestra mejor garantía es que todos nuestros productos vienen revisados de fábrica. Correcto. Entonces, ningún producto, todos vienen revisados, entonces todos ya vienen todos se revisó ya previamente antes de ser empacados la fuerza de apriete, la altura que se realiza al momento de realizar el embrague, El empuje. el empuje, ajá, la altura en que se mueve el diafragma y también la altura que se eleva el plato de presión. Entonces, a nuestros productos no es necesario realizarle algún Algún ajuste tipo de calibración, previo. correcto. Creo que de igual manera responde la pregunta del señor, perdón, del señor Alexander, en donde nos pregunta también que hay algunos tipos de discos que vienen con una fibra que manchan con más facilidad. Pues en todo caso, como comenta José Eduardo, todos estos discos y prensas vienen ya inspeccionadas al salir de fábrica. En todo caso, y vienen, también muy importante mencionar, como lo decía José Eduardo, que cada aplicación, cada referencia viene para una aplicación específica y por ende debemos utilizar este tipo, o sea, si es para Nissan, utilizamos para Nissan, y así con todas las aplicaciones. Por eso también es bueno ubicar mediante la aplicación o los catálogos la aplicación correcta para cada vehículo. Veo por acá otra pregunta. Muchas Veo veces dicen otra, que... perdón, de Alejandro Jiménez que dice que mencionar o qué consideraciones tiene que tener el volante a la hora de hacer un cambio clutch. Entonces, dice que en algunos casos es importante rectificar. No sé si, Eduardo, Correcto. quisieras agregar algo ahí un poco sobre qué cuidados o en qué se tienen que fijar a la hora de hacer un cambio respecto al volante como tal. Es una buena consulta. Justo no le pasamos en la diapositiva, pero en lo que viene a ser volantes de inercia, primero tenemos que revisar si está plano con una regla de planicidad y vemos de revisar si es que la holgura está correcta. En el caso de que esté correcta y no tenga igual excesos de desgaste o puntos de calentamiento por temperatura, se puede, usualmente dependiendo de cada mercado, en ejemplo, tal vez en Bolivia lo que hacen es únicamente con una piedra limpiar la superficie para no desgastarla. En otros mercados sabemos que en Centroamérica, por garantía, algunos clientes prefieren rectificar el volante de inercia. También se lo puede hacer, pero lo que están haciendo ahí es desgastando la vida útil del volante de inercia. Entonces, de igual manera, cuando se rectifique, tenemos que revisar la tolerancia para no sobrepasarnos de la tolerancia, para no tener problemas de lo que viene a ser patinaje. Entonces, si es que vemos visualmente que no hay puntos de calor, de igual manera, si la planicidad es correcta,
podemos igual solo limpiarlo y poder utilizar. Pero si es que ya encontramos que es necesaria una rectificación, hay que realizarlo. Ok, perfecto, gracias. Tenemos otra pregunta aquí que dice, ¿cuál es la diferencia entre un disco reforzado y otro que no para un mismo vehículo? Eso es principalmente, pueden encontrar nosotros tenemos lo que viene a ser la línea de normal, como de equipo original, y también tenemos algunos discos que son reforzados. ¿Qué hacemos con esto? Cambiamos puede ser el material de la fricción, una fricción que tenga un poco más de metal, con el fin de que pueda soportar más carga y más fuerzas centrífugas, y también en los resortes, que sean resortes un poco más anchos para que puedan soportar la carga. Entonces, va a depender mucho dependiendo del modelo. Pero en Nexity sí hay algunos vehículos que podemos ofrecer la versión reforzada y también la versión ya de racing o de pastillas cerametálicas, que ya va a depender del funcionamiento del vehículo. Ok, gracias. Vamos a ver. Otra pregunta dice que si el estado de los soportes de motor afecta la vida útil del embrague. Los soportes de motor, bueno, al momento de realizar la instalación, si es que el motor está en la posición correcta y la transmisión está alineada y se emperna y no hay diferencias, no va a causar ningún problema. Pero si es que ya tienen desgaste en los soportes del motor, sí es necesario realizar el cambio. No va a afectar mucho en lo que viene a ser la vida útil, pero sí puede afectar en lo que viene a ser cambio de velocidad. Puede hacer que se salte la marcha cuando ya está muy desgastado el soporte. Muy bien, vamos a ver. Aquí tenemos otra pregunta que dice, ¿existe una tabla de tolerancia para el volante? Esto a la hora de rectificar. Usualmente vienen marcados el volante de inercia, cuánto puede ser rectificado. Si no está rectificado, debería revisarse en el manual de fabricante o usualmente los rectificadores ya saben la tolerancia que tiene cada uno de los volantes, pero en sí un manual en general no existe. Va a variar dependiendo del modelo, ya que hay volantes que son planos, hay volantes que son embutidos y hay otros que son positivos. Entonces va a variar mucho dependiendo del tipo de volante de inercia. Muy bien, gracias. Vamos a ver, no sé, me parece, por lo que veo yo, que ya contestamos. No sé, James, ¿me ayudas por ahí a ver si no se me escapa alguna? Hay un señor que Creo que no. indica Aquí creo. para que tengan los kits de alineación. Y bueno, como Exhibit sí tenemos, les podemos ofrecer los alineadores que Sí, de les puede hecho, ayudar nosotros bastante. los tenemos en inventario. Habría que revisar ahorita si hay Sí. precisamente como tal, pero sí es algo que nosotros usualmente trabajamos. Y de hecho, bueno, en los kits también viene el alineador Correcto. cuando compran el kit completo. Creo que, bueno, se contestaron las preguntas. No sé si de hecho si tienen alguna otra que puedan enviarnos. Sí, podemos abrir un par de minutitos más por si alguna consulta y si no pasamos a una pequeña rifa que tenemos aquí y daríamos por finalizado este webinar. Vamos a ver si hay alguna consulta adicional. Ok, aquí veo una. Tubo de grasa
que venga, el tubo de grasa se lo envían para Centroamérica. Bueno, creo que la pregunta más que todo es si contamos con el tubo de grasa para lo que es el disco. Regularmente también vienen los kits de embragues. Viene con el alineador, el tubito de grasa, las balineras, viene el kit completo, ¿no? La pregunta de Eric Núñez, que dice que a veces no se consigue el rol de empuje. Que si solo, bueno, como Exidi solo fabricamos platos y discos de embrague. Entonces, si utilizan un rol de empuje de otra marca que sea japonesa, no habría ningún problema en lo que viene a ser el funcionamiento de nuestro conjunto. Muy bien, aquí hay otra pregunta que dice que si existe alguna tabla de torque para los pernos específica o aplica igual para todos. Sí existe una norma que está, normas DIN, en la que pueden encontrar una tabla del apriete. Voy a revisar nada más si es que la tenemos. James, tal vez mientras tanto nos podrías ayudar con esta. Dice, ¿en cuántos países se está manufacturando Exedi en estos momentos? Bueno, de hecho, tenemos varias plantas de producción, por ejemplo, en India, tenemos en Tailandia, Japón, Europa, China. Existen varias, de hecho. Sí, bueno, aquí. Regularmente, por ejemplo, donde fabricante coloca una planta de ensamblaje de vehículos, Exedi coloca una ensambladora también de embragues en el país. Por ejemplo, tenemos en India, donde Suzuki tiene fábrica, entonces nosotros tenemos fábrica también en el mismo lugar para suplir la fábrica de India. Acá veo también otra pregunta del señor Jorge Gómez. Dice, ¿dónde consigo catálogo? Bueno, en el último slide creo que aquí está el catálogo en línea que nosotros tenemos para los teléfonos móviles, tanto para Android como para iPhone. Ahí pueden descargar la aplicación, es completamente gratis. Ahí podemos ubicar por medio de número original, por número de vehículo, año, podemos verificar también las dimensiones, una imagen que muestra pues, los aspectos físicos del embrague. Tenemos también en esa aplicación, podemos ver cuáles son alguna guía de averías que tenemos ahí, nuevas aplicaciones. Es bastante completa la aplicación, se las recomiendo que la descarguen. Bastante práctica porque la tenemos en los teléfonos. Hoy en día no hay quien se despegue del teléfono celular, así que les recomiendo que descarguen la aplicación. James, aquí haciendo un seguimiento sobre la pregunta esta de los países donde se manufactura, nos dicen que entonces que si un producto Exedi es fabricado en China, no significa que sea una copia, o sea, cumple con todos los estándares que Exedi siempre y cuando el producto sea Exedi, sí, siempre y cuando el producto sea Exedi, pueden contar con nuestra garantía. Pues José Eduardo les habló sobre nuestras normas, la IES, que básicamente Exedi replica en todas nuestras plantas de ensamblaje. Entonces, básicamente si el producto viene de China, viene de India, viene de Tailandia, pueden contar con la garantía de Exedi de que es un producto 100% de calidad. En todo caso, siempre y cuando, recalco, el producto sea
100% original Exedi. Ahí podemos darnos un solo como información adicional. Todos los productos que son Exedi Japón no se producen en ninguna otra procedencia de Exedi. Entonces, por ejemplo, si necesitamos para un Suzuki tal vez SX4, ese ítem, si es que ya es fabricado en Japón, ninguna de las plantas ni de China ni de India van a fabricar ese mismo producto, sino que únicamente Matriz lo va a fabricar. Entonces, otro ejemplo puede ser para Isuzu D-Max. Es fabricado en Tailandia, entonces ninguno de las otras fábricas va a producir ese mismo producto. Entonces, si en alguna ocasión encuentran algún ítem que Europartes Vega que diga hecho en Japón y encuentran de algún otro lado que diga ese mismo ítem hecho en China, ahí sí significa que es una copia, que no va a tener, no fabricamos el mismo producto en diferentes procedencias. Aquí tenemos otra consulta de Carlos Arroyo que dice, buenas tardes, yo he tenido problemas con un mecánico por vender disco y plato por separado, pero que si lleva el conjunto, el kit, no tiene problemas. ¿Qué opinión pueden tener ustedes al respecto de esto para don Carlos? Tendría De hecho, que saber sería, el código sí, para poder, porque si es que a la final es el mismo producto como veíamos en la... en una El de las mismo producto, diferente presentación, sería. Correcto, es el mismo producto porque nosotros no tenemos diferentes líneas de producción. Entonces, no, este es un creo que más que todo la pregunta va, si es recomendable vender el kit completo, pues claro que sí. Pues si en algún momento cambiamos el disco y no cambiamos la prensa, pues la prensa lleva algún tipo de desgaste. Entonces lo recomendable siempre es cambiar el kit completo, disco, plato, balinera. Así el desgaste pues va a ser uniforme. Es lo recomendable, de hecho. correcto. Muy bien. Aquí veo también otra que se nos está quedando perdida, de don Arnaldo. Dice, ¿qué función tienen las estrías en la fibra del disco? La principal función es poder disipar la temperatura y adicional a eso, cuando ya existe el desgaste, entra en esa ranura y por la fuerza centrífuga puede salir las pequeñas partículas que se van generando por desgaste. Entonces son esas las dos funciones que tienen las ranuras del forro de fricción. Ok, vamos a ver. Alejandro Jiménez nos dice que se debería vender el kit completo, Vega no debería vender plato o disco por aparte. Bueno, en algunos casos, ¿verdad? Eduardo y James, ustedes me pueden ayudar. Exedi por sí solo tampoco no tiene todos los kits para todas las referencias, es por eso que está disponible solo para algunas y para otras pues se tiene separado, pero la idea eventualmente es llegar a unificar por medio de kits conforme va pasando el tiempo. Correcto, es correcto. Es correcto. Bueno, regularmente se ven que en algunos mercados también compran discos por separado. De hecho, hay algunos clientes, el cliente final muchas veces no llega con el dinero suficiente para comprar el kit completo y entonces para nosotros cubrir la demanda, pues se vende el disco o el plato en todo caso. Entonces, sí, pero la sugerencia es buena. Deberíamos, pues la intención en algún momento es unificar todo, venderlo por kits, pero básicamente también nos guiamos por la demanda, ¿no? Sí, ya es un tema comercial ahí también Exacto. de los diferentes mercados y las preferencias de los es. mismos consumidores. Sí, es un poco Así complicado. así es. Ok, bueno, yo creo que podríamos dar por cerrada la fase de preguntas. Les agradezco a ustedes dos, a Eduardo, a James y bueno, a
Excedi en general ahí por atender aquí nuestra solicitud, nuestra llamada. Yo creo que fue bastante provechoso para todos. Claro que sí. Tenemos aquí una pequeña rifa entre los participantes.